¿A cuál gráfico de las diapositivas está haciendo referencia? Ya lo vamos a mirar. Específicamente a este, ¿sí? Donde iniciamos lo que era el estudio de unos ejemplitos de curvas granulométricas. Entonces, pues como tenemos el límite del tamiz 200 y casi es como una gráfica de estas, donde todavía le faltaría mucho para bajar, como para obtener lo que es el de 30 y para obtener lo que es el de 10. Podríamos estarlo anexando. Si ven que después de esta tenemos, después de 0.01, podríamos de pronto agregarle un pedazo de estos, es decir, toda una franja de 10 hacia el otro lado. ¿Cuál sería el anterior a 0.01? Pues 0.001. Y anterior a ese, ¿cuál sería? 0.0001. Pero para el caso, haciéndolo gráfico así de una vez, ustedes perfectamente me podrían decir si está bien hecho y este está bien hecho, que desde el punto de vista gráfico ya con esto no habría necesidad de lo otro porque los datos que corresponden a los otros van a ser mucho menores que los datos del tamiz 200. Es decir, corresponde a los finos y los finos en este caso en particular y lo que hemos venido aprendiendo, para ellos lo que nos interesa son lo que son los estados de consistencia. Es decir, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad y los otros índices que vemos por ahí. Pero para clasificar, fijo lo que es límite líquido y el índice de plasticidad. ¿Entendido eso? ¿Cómo van con los otros? ¿Cómo van los otros? Hablen los demás, muestren algo. Ya casi, profe, ya va en el último suelo. Ok. Profe, por ejemplo, para mí en el primer suelo, el de 10 me dio 0.008. Fallando mucho el internet, no le entiendo. Cae cada rato la... Perdón. ¿Cómo me dices? ¿Que para el suelo qué? El primer suelo, por ejemplo, de 10 me dio 0.008, pero así aproximándolo muchísimo porque pues se me sale la margen, ¿no? Sí. El de 30 me dio más o menos 0.018 y el de 60 0.079. Ah, pues volvámoslos a ver acá. En este caso, por ejemplo, pero para el suelo 1, por acá, por este lado, el 30 y el 10, no sé cómo harías para haberlos identificado. Si la prolongación de la curva tocaría hacerla por aquí, mucho menor a lo que se vendría siendo el límite del tamiz 200. ¿Sí? Sí, no, es que yo la grafiqué mal porque la grafiqué fue, o sea, la seguí, la bajé. Ah, ok, correcto, claro. Sí, ojo, porque sí, si estos datos realmente los inician por acá, pues sí, la curva por acá, sí podríamos hacer la prolongación, pero los datos de ese suelo nos determinan específicamente dónde colocamos esto. Esta gráfica está bien hecha. Tenemos un punto por acá que es el inicial, ¿sí? Segundo punto, tercer punto y el punto que tiene que ver con el tamiz 200 está por acá. No tenemos más en ese caso. Pero entonces sería muy difícil hallar eso, ¿no? Sí, claro. En ese caso en particular, pues ustedes me demuestran que definitivamente para ese suelo, con esos datos tan poquitos y tan limitados de granulometría, no se podría. Así de simple. Pero pues ya tienen una forma de desarrollarlo y tienen también un fundamento para poder decir definitivamente, no, por ese lado no, solamente podríamos hallar respuesta por el otro método. ¿Se entiende eso? Es decir, ya tienen las armas para desarrollarlo. Si definitivamente no se puede, bueno, entonces de una vez justifican su respuesta. Por el método de tal, no se podría porque el gráfico, por determinando los diámetros efectivos desde el punto de vista gráfico, tampoco se podría desarrollar.
Y Ah, entonces bueno. solamente se ejecuta por el otro método. Así de simple. ¿Entendido? Listo. Sí, señor. Ok. Me escriben por aquí desde el chat que a alguien el internet está fallando mucho. No, no, pues no Eso, hay qué pena, problema. una pregunta. Es que el Igual de internet todos también me modos, está fallando. los enlaces yo después se los coloco para que sigan repasando. Ahora sí, ¿cómo es la pregunta? Que usted estaba diciendo que cuando se presentaban, digamos, el caso de esto, y que no se tenía que hacer por el otro método, pero era porque es que se me estaba parando el internet. Ah, ok. ¿Qué por qué? Pues precisamente porque cuando se realiza el gráfico, no se puede seguir desarrollando la prolongación, o sea, no nos da en el rango de los gruesos. Por lo tanto, ya se nos va demasiado a los finos y ya sabemos que lo de los finos respecto de la granulometría no vendría siendo. Es decir, nos interesa para los finos son los estados de consistencia. Entonces, harían la cuestión de que gráficamente tampoco se pueden determinar los otros diámetros efectivos, por tanto, por el método de en este caso de la USCS, no se podría clasificar y solamente se puede desarrollar la clasificación por el otro método. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Ok. Profe, ¿puedo compartir la segunda? ¿Sí me puede decir si quedó bien? Sí, claro. Ya la comparto. Ingeniero, una pregunta. Cuando tenemos un caso dudoso de símbolo doble, lo que procede es hallar CU y CC para ver qué tan plástico es y se favorece la menos plástica, ¿cierto? Ya les muestro específicamente en la tabla donde es que nos dice esa parte, cuando es un caso muy dudoso. Sí, pues por lo menos la gráfica de lo que presentó ahorita sí es prácticamente la misma del otro compañero, correcto, está bien, está bien. Sí, sí. Sí, Ah, listo, profe, listo. Listo. sí, por aquí tenemos 88, sí, ahí está bien. Sí, sí. Sí, sí. La pregunta que hace el compañero hace referencias a esto, ya les muestro. Resulta y acontece que nos da gruesos. Me imagino que específicamente del ejercicio que me está hablando el compañero, no sé si los otros ya llegaron a desarrollar el último ejercicio. Es decir, el último suelo, el suelo 3. ¿Qué pasa? Y de una vez ahí se pueden dar cuenta. En el último suelo, en el suelo 3 de esto que estamos desarrollando hoy, el índice de plasticidad, el porcentaje que pasa para el caso nos está dando 10, ¿cierto? ¿Sí nos da 10? 5 y 12. Señor. Ok. 10 resulta y acontece que no es menor que 5, pero tampoco es mayor que 12. Es decir, nos genera dudas. Miremos que aquí hay un asterisco, entonces recordemos qué pasa con el asterisco. Nos venimos para acá, en la parte de abajo, y nos ayuda a recordar respecto de eso, qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, hay un asterisco, entre 5 y 12% usar símbolo doble, como GW, GC, GP, GM, SW, SM, SPSC. Es decir, que va a haber algo que tenga que ver con la parte que es pura, es decir, con lo que nosotros tenemos que determinar si es bien gradado o pobremente gradado, y algo que tiene que ver con la parte de los finos, es decir, lo que son limos y arcillas, tanto para gravas como para arenas. En las arenas también tenemos una parte donde es pura, que es donde podemos decir si es pobremente gradado o bien gradado, o si se tiene que ver con los finos, que es lo de limos y arcillas. Como el porcentaje que pasa no entra en ninguno de estos rangos directamente, entonces nos va a dar algo que se denomina símbolo doble. Y el símbolo doble será una mezcla entre esto y esto. Una mezcla entre esto y esto, según sea el caso. Lo que sí tenemos que definir primero es si son gravas o arenas. Entonces, En este caso nos dio arenas, profe. les dio arenas, sí. De hecho, ese ejercicio les va a dar arenas.
Si no le está dando eso, por favor muestren, corrijan. Eso va a dar esas arenas. Entonces, listo, ya sabemos que no nos da por acá. ¿Qué hacemos? Entonces, para poder definir si es bien gradado o pobremente gradado, ya sabemos que necesitamos obtener los datos del coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Para este caso en particular de arenas, que el coeficiente de uniformidad del CU sea mayor que 6 y el coeficiente de curvatura esté entre 1 y 3. Si nos cumple ambas fórmulas, es bien gradado. Si no nos cumple alguna, de una vez sabemos que es pobremente gradado. Ok, es decir, que ya vamos a obtener el primero de los términos, ¿sí? El primero de los términos del símbolo doble. ¿Cuál es el otro término? El término que va a acompañar a ese que me habla específicamente de cuando es puro, de que si es pobremente gradado o bien gradado. ¿Cuál es el otro? Algo que tenga que ver para definir si son limos o arcillas. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo nosotros sabemos si de pronto es un limo o una arcilla? Ah, pues resulta y acontece que nosotros tenemos límite líquido e índice de plasticidad. Y podríamos también entonces desarrollar las formulitas de comparación, esta parte donde está el doble asterisco, de generar el punto 73 que multiplica el límite líquido menos 20 o el menor que 4 específicamente cuando son limos, o el de la arcilla que tiene que cumplir específicamente ambas fórmulas. Entonces ustedes tendrán que desarrollar cuánto es que da punto 73 por, para el caso creo que es 28 el límite líquido. ¿Sí es 28? Sí, 28. Sí, profe. Eso les va a dar creo que 5.84. 84. Correcto. Entonces vamos a hacerlo rápido. Ya por aquí les toca determinar los diámetros efectivos para saber si es bien gradado o pobremente gradado, porque los diámetros efectivos son los que van en las formulitas de CU y de CC. ¿Sí? Ahí están, ahí se las recuerdo. Listo, definiendo eso, supongamos que pueden desarrollarlo ya sin ningún problema. Pues el otro término que nos falta para acompañar el símbolo doble tiene que ver con la parte de pinos. Es decir, saber si son limos o arcillas, o limoso o arcilloso. Ejecutamos esa fórmula y hacemos las comparaciones. Entonces, por favor, hagan la comparación. El índice de plasticidad nos dice que es 6. 6 es menor que 5.84 que da esa fórmula. No, ¿sí o no? Bien. Pero tampoco es menor que 4, o sea que por lo menos para la primera condición no cumpliría. Pasamos a la segunda y vamos a corroborar. Entonces, el índice de plasticidad que es 6 es mayor que esta formulita que es 5.84, sí, pero aquí el conector dice y, es decir, que tiene que cumplir las dos fórmulas. ¿Y cuál es la otra? 6 es mayor que 7. No, en esta parte del universo conocido, 6 nunca va a ser mayor que 7. Por tanto, no podemos definir si son limosos o arcillosos. No lo podemos tampoco definir. Sabemos que lleva símbolo doble. ¿Qué hacemos? Miremos de nuevo la tabla. Recordemos que aquí dice, en casos dudosos, es decir, esto para el caso, es un caso dudoso, favorecer la clasificación menos plástica. Y nos dan un ejemplo, que escoja, por ejemplo, si era una grava bien gradada, escoja una grava limosa en vez de una grava bien gradada, grava arcillosa. ¿Por qué? Porque el limo siempre va a ser menos plástico que la arcilla. En este caso en particular. Entonces vamos a analizar. Como no pudimos definir si eran limos o si eran arcilla, es decir, si es limosa o arcillosa, es un caso dudoso. Entonces, ¿a quién vamos a colocar como acompañamiento del símbolo doble? Ya definimos o se puede definir si es una arena bien gradada o una pobremente gradada. El otro término, pues como no podemos definirlo con las formulitas que nos da
de comparación del índice de plasticidad versus esto, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la que sea menos plástica. ¿Cuál es la menos plástica entre un arcillo y una lima? Y entre un limo y una arcilla. Por favor, me lo dicen. El limo es menos plástico que la arcilla. Correcto. Entonces, para el caso, lo que sea que les dé, si es bien gradado, será una SW-SM. O si les da que por el CU y el CC es pobremente gradada, será una SP-SM. Es decir, vamos a escoger como segundo término, por ser un caso muy dudoso, el que es menos plástico. ¿Quién es menos plástico? El limo. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto le está dando específicamente lo del CU y el CC? ¿Ya lo determinaron? ¿En dónde van? ¿Cuáles han hecho? ¿Cuánto les falta? Ingeniero, usted esta clase la sube, ¿cierto? Sí, si Dios quiere. Bueno, gracias. Profe, es que otra vez, hasta ahorita me volví a conectar que he tenido problemas con la energía. Ok, no hay problema. Igual de Eh, todos usted- modos, la cuestión de las clases completas las van a tener ahí el enlace. Les sugiero, yo ahora ya las voy a subir todas a mi canal de YouTube. Entonces ahí les queda el enlace para que vean listas de reproducción de todas las clases que hemos visto. No solo dejo las de ustedes, sino también las del otro grupo, por si acaso. Ok, ingeniero. Listo. Una vez más, ¿ya desarrollaron todos los suelos o en qué van? ¿Qué gráfico les falta? ¿Qué están haciendo? Muestren algo. A saber si están vivos. No, profe, yo hasta ahora voy en el segundo, estoy terminando el segundo. Yo hice los, ¿Qué hiciste? yo hice los 3 gráficos en una sola. Y en el suelo 1 no se puede porque se sale del rango. En el suelo 2 pasa lo mismo con el de 10. O sea, el de 30 y el de 60 sí se podría hallar, pero el 10 de 10 también se sale del rango. También queda Y en el muy suelo 3 arriba pues sí se pueden hallar los 3. también queda muy arriba la gráfica. Si quieren nos puedes compartir la gráfica, por favor, y la analizamos. Bueno, ya se la comparto. Profe, una pregunta. Sí, claro. Ya se la envié al grupo, Para, profe. para el suelo 1 y 2 es necesario el CU y el CC. No. Lo que pasa es que si se da el caso de que ustedes no lo puedan determinar, yo lo que les hice es como, por ejemplo, específicamente el caso del taller anterior, el suelo E, donde no podían tampoco determinar qué carajos era por un método. Entonces, ahí eventualmente sí hubiesen podido determinarlo. No sé si específicamente aquí lo podían hallar, es decir, no tenían necesidad de llegar a CUS y CC, sino directamente les daba algo. Si es así, listo, esa es la respuesta. Que los puse también adicionalmente a intentar hacerlo del gráfico y las proyecciones, como para que le cojan agilidad y entiendan bien el concepto de ese artificio en caso tal de que no sean poquitos los términos de la granulometría y de pronto sí necesiten hallar CU y CC. Solo en ese caso, solo en ese caso. Ah, bueno, listo, ingeniero. Gracias.
Entonces, quien quiera puede subir el gráfico del segundo suelo y lo analizamos así como analizamos el del compañero. Si lo están haciendo a manita, pues le toman la foto y la comparten aquí. Y aquí yo la comparten por el WhatsApp, yo la acomodo rápido acá por el WhatsApp web y la presento acá. No hay ningún problema. Mejor dicho, muestren algo de que de verdad están intentando desarrollar esos ejercicios y entender bien el tema. Profe, ahí la muchacha compartió la foto al grupo de WhatsApp. Voy, estoy haciéndolo. Vamos primero con el gráfico de Karen. Ah, y ya tiene los tres suelos. Ok. ¿Todos ven ahí el gráfico de la compañera? Hablen, ¿se murieron? Yo sí lo veo, profe, yo sí lo Sí, veo. sí, señor, sí. Sí, Sí. sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué ocurre acá? Sí, la primera ya habíamos determinado, ¿sí? Es una curva que quedaba muy arriba. ¿Qué pasa específicamente con la segunda? Entonces, suelo 2 viene siendo aquí, ¿cuál? Esta, creo. En esta logran ustedes determinar el D60 perfectamente, ¿sí? El D30, ¿sí? Y quedaría faltando el D10, ¿sí? Claro, y específicamente en ese nos damos cuenta que nosotros no tenemos ningún rango, ni límite ni límite inferior, ni límite superior, que en el que se puede encontrar el numerito 10, porque el más bajo que tenemos es 46, ¿sí? ¿Tiene lógica? Sí. Por tanto, ahí tampoco se podría determinar, digamos, CU y CC, si es que se llega a requerir, ¿no? Es solamente por eso. Si ustedes en la clasificación ya les da directamente algo, listo, lo que sea. Pero es en el caso en particular si de pronto no lo pueden desarrollar por un método. Entonces, simplemente fundamentan su respuesta con algo como esto. Y la última tiene 1, 2, 3, 4 datos. En el último, ojo, una cosita. Específicamente en el último suelo, nosotros en lo que es la columna de porcentaje que pasa, ¿qué números conocidos respecto de los diámetros efectivos podemos ver? De una vez vemos el número 10. Esperen, voy a dejar de compartir un momentico el gráfico y vamos directamente a
¿A la qué? A donde están los ejercicios. ¿A qué me refiero? Notemos que aquí encontramos directamente lo que es el número 10. Y el número 10, que es porcentaje que pasa, corresponde a lo que va a ser la abertura del tamiz número 200. Que no la sabemos, claro que sí, o .075 o .08, como lo quieran trabajar. Es decir, que para el caso, este dato ya lo tenemos. No hay necesidad ni siquiera de hacerlo, ni por fórmula, ni por gráfico, porque ya no lo está dando el mismo ejercicio. Este es el dato, el de la abertura para el tamiz 200. Como ustedes tienen las tablas, ustedes saben cuál es o cuál va a ser. Entonces, no hay necesidad ni siquiera de hacer fórmula de interpolación, ni tampoco gráficamente, o gráficamente como para comprobar más o menos el dato. Pero ustedes directamente les va a dar específicamente eso. Y en el gráfico, obviamente que les tuvo que haber dado directamente lo que es la abertura del tamiz, no más. Para el caso de lo que es el D30, el numerito 30 sí no aparece directamente ahí en la tabla, pero aquí sí tenemos límites cercanos a ese numerito 30 por debajo y por encima. Por debajo, ¿quién está más cercano? El número 26. Y por encima, ¿quién está más cercano? El número 52. Es decir, estos dos. ¿Sí? Y con esos y los datos de la abertura de los tamices, puedo hallar la interpolación para el D30. Ahora, para el D60, ¿cuáles utilizamos? Ah, resulta que acontece que ahora este que teníamos como límite superior para el 30, ahora me va a servir también ahora me va a servir es como límite inferior para el número 60, porque el límite inferior más cercano a 60 es 52, y por encima, el más cercano de los que tenemos ahí sería 92. Y podríamos determinar perfectamente la ecuación de interpolación para eso. ¿Sí? Volvamos al grafiquito. Listo, volvemos aquí al gráfico. Entonces, el suelo 3, pues el suelo 3 tenemos todos los datos. Efectivamente, aquí aparece el que tiene que ver con el dato del diámetro 10. Allá el diámetro 10 de una vez colocamos donde es el datico de la abertura del tamiz. Muestra a ver por acá qué tiene. Este es .01, .02, .03, .04, .05, .06, .07 y aquí .08. Sí, ojo, este punto realmente es por aquí. Sí, profe, lo que pasa es que como estaba ahí la línea, entonces lo grafiqué un poquito más para acá, pero ese es 0.075. Ah, bueno, listo, listo. Sí, realmente es aquí. Y pues digamos que los otros puntos sí me generan, sí, desde allá, desde la tabla, yo me puedo dar cuenta, si los puedo interpolar, yo aquí también los puedo hallar gráficamente fijo. Y efectivamente el 60 yo lo puedo hallar y el 30 yo lo puedo hallar. ¿Sí? ¿Algún otro que quiera mostrar ahí su gráfico? Por ahí alguno también compartió. Bueno, en el modo, en WhatsApp, Yubitsa,
nos compartía un poco, lleva, digamos, el gráfico del primer suelo. ¿Listo? Sí, esa es la tendencia que tiene. Y el otro compañero también tiene la del primer suelo. Ok. Entonces, por favor, también intenten desarrollar todos los otros suelos sin ningún problema. Profe, o sea que en conclusión, solo el suelo 3 podemos hallarle el CU y el CC, ¿no? En el suelo 3 pueden hallarle el CU y el CC. Y En los los otros otros dos ya dos, es- definitivamente no se podría hallar Ujú. CU y CC. Ujú, Claro que listo, sí, profe. correcto. ¿Qué más dudas tienen al respecto? ¿Alguna duda de alguno de los Profe, compañeros? ¿Sí? profe, en el último suelo, para hallar el D10, ¿el límite mayor sería 26 y el menor 10? No, ahí Entonces, una vez más, les voy a volver Ahí está. a compartir la imagen. Listo, ya estamos de nuevo en la tabla. Aquí directamente, ¿nosotros qué siempre hacemos? Nosotros hacemos la interpolación cuando no vemos ni el D10, ni 30, ni 60. Pero aquí lo tenemos directamente, es decir, no lo regalaron, se lo regalé. Así de botado estoy, todo por el coronavirus. Entonces, ya les di el dato, pues no tienen ni siquiera que ponerse a gastar tiempo en meterlo en la calculadora, porque ustedes directamente van a saber cuánto es la abertura, que es lo único que necesitamos. Es decir, supongamos de que aquí en esa columna de porcentaje que pasa, lo que tenemos es, aparece por algún lado el número 10, por algún lado el número 30 o por algún lado el número 60. Si es así, pues ya obligatoriamente tenemos que tener cuál es el tamiz y las aberturas de los tamices los conocemos. No habría que hacer ninguna fórmula. Ahora, otra cosa que yo les diga es, por favor, desarrollenlo gráficamente, y gráficamente también lo van a poder hallar de una. Y lo que sí es fijo es que el dato que les dé gráficamente tiene que ser exactamente igual a la abertura del tamiz, porque aquí ustedes no tienen que aplicar ninguna fórmula. Para aplicar la fórmula es porque el numerito 10, 30 o 60 no se ve en la tabla. Y tenemos un límite inferior y un límite superior. Pero si ya lo tenemos, no tenemos que aplicarle ninguna fórmula. Ya sabemos el resultado del diámetro de la abertura del tamiz al que pertenece. ¿Entendido eso? sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, una pregunta rápida. Usted había dicho que para el 2 y el 3 era que no se salía el CU y CC, es que me está parando bastante esto. A ver, para los gráficos del CU y el CC, vuelvo y comparto el de Karen, que están todos. Yo les decía era que intenten gráficamente si se podían hallar los datos de los diámetros efectivos que hacían falta para poder determinar coeficiente de unidad.